estáis? Que han aprendido Es muy cosas importante. José Luis, bienvenido. José Luis Casero, has Perdona el aparecido. retraso, Ah, y ese aplauso. La música celestial te ha traído a esta no mesa. soy yo, ¿verdad? No. Menos mal. No, no, tranquilo. A esta sección la llamamos el confesionario, que la llamábamos antes la entrevista, porque queremos que los invitados se confiesen con nosotros. Sí. Y hoy, ¿quién nos visita, Gemma Moreno? ¿Quién nos visita? Dilo ya. Ha coincidido que es alguien que nos podría confesar directamente. Él a nosotros. Merecemos ser confesados. Lo merecemos. Sobre todo tú, que tus pecados son Lo horribles. merecemos y lo necesitamos, casi todos nosotros y no todos. Es Ángel García Rodríguez, conocido como el Padre Ángel. Bienvenido, Padre Ángel. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y compartir tu tiempo. ¿Te puedo tutear? Yo, por supuesto, yo feliz aquí, en el confesionario. Pues eso es lo que venimos, padre, a confesarle a usted. Sí. Se confiesa hasta el Papa Francisco, o sea, aquí, fíjate tú. Nos confesamos. Claro. Cuenta un poquito algo de Padre Ángel. Bueno, Padre Ángel, pues la mayoría de nuestros oyentes te conocen, padre, pero yo voy a decir que es un sacerdote católico español que nació el 11 de marzo de 1937. Eso no se dice, Hace eso. nada, Eso porque sí, quede puede ahí la decir, cosa. Eso es, en Mieres, y es fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. ¿No? Sí. Sí. Y galardonada con el premio Príncipe de Asturias, ¿no? De la Esta Concordia. ONG ha sido galardonada en el año 1994, con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Y además, el Padre Ángel es el párroco de la iglesia de San Antón, de aquí de Madrid. ¿A que sí? Donde ha metido Pues, ahí estoy feliz. Es muchos cambios. un sueño que se ha realizado. que siempre Padre, me he había metido por ahí en sus... Y veo que títulos capellán mozárabe de Toledo. Yo que soy de Toledo, ¿es usted capellán mozárabe de Toledo? Bueno, todas esas títulos más bien a veces son de que te los da la gente, pero merecidos, y el que quisiera tener merecidos es el que pudiera ser padre de verdad. Ese sí sería merecido. Bueno, empezamos fuertecito. Madre mía. Empezamos fuertecito. Pues empieza tú con la pregunta que habías planteado Sí, primero. sí. Está Ojalá a este que nos nivel, den tu- está a este nivel. Yo tengo una pregunta a decir, padre. ¿Cuál es el pecado que podemos cometer? El que verdaderamente... El que sí se puede. Yo creo que el pecado de la violencia, el pecado de enfadarse con la gente. Ese no podemos cometerlo. Yo he preguntado cuál El podemos. que cree usted El que cree podamos podemos cometer y que tiene El más... que podamos cometer, Sí. pues podemos cometer todos. Yo creía que decías el que no debíamos cometer, todos pecados podemos cometer, y además los Pero el más perdonable... no lo sé cuál sería el más perdonable, pero todos son perdonables. Mira, el Papa Francisco dice que Dios perdona siempre. El hombre a veces y la naturaleza nunca, pero Dios siempre perdona. Sea más perdonable, todos se pueden perdonar y se deben perdonar. Lo que pasa es que también a veces hay que hacer un poco la penitencia, ¿no?, de algún pecado, ¿no? Que algunos creen que nada más que es ir y confesar, hay que arrepentirse. Padre, en el programa hablamos de la solidaridad en las empresas, en la organización, en la sociedad. ¿Cómo está el estado de solidaridad aquí en España? Yo creo que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como hay ahora. Nunca en la historia hubo una explosión social, por ejemplo, cuando lo de los refugiados que vinieron, que todos queríamos tener un refugiado en casa. Los particulares, las parroquias, las instituciones, los ayuntamientos, las comunidades. Lo que pasa es que después alguien estropeó esa campaña diciendo que había que tener cuidado, no sé, que vinieran entre esos terroristas. Pero nunca, es decir, ni ante los terremotos de Haití eso hubo tanta solidaridad como hay ahora. Ni hay la crisis de valores, como está diciendo la gente que hay. Quien diga eso miente, aunque lo hayan dicho en la Plaza de Colón. Es decir, nunca se ha tenido tantos valores como existen ahora, sin duda alguna. La prueba es de que valoramos de una manera especial la honradez, la sinceridad, y cuando alguien no lo es decir, creemos que eso es lo que debe ser penable y punible, ¿no? Pero Sí. deberíamos cometer más esas virtudes que estás hablando. Más pecados. No, No. porque muchas veces nos pasa, hablamos mucho, pero nos falta a los seres humanos Sí, actuar. pero fíjate, si ponemos en una balanza, es decir, tenemos que estar felices y orgullosos de que vivimos en una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad de hace 200 años o 50 o 20 años, es decir, y además yo creo que hay demasiados agoreros que creen que la sociedad que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros niños, va a ser peor que la que tenemos nosotros. No es verdad, es decir, el mundo cada vez es mejor, es decir, cada vez hay más solidaridad, es decir, cada vez encontramos más gente que son capaces de
dar de lo que tienen, de ir de cooperantes a países de estos, es decir, esto lo vemos paso a paso, ¿no? Una lectura muy positiva de la realidad española. ¿También ocurre así en las empresas? ¿Cómo ve el padre Ángel Pues la sí, solidaridad en las Pues empresas? sí, y yo me atrevo a decir que los que tenemos antes, habías dicho el montón de años que tenía. Ha salido, es la Wikipedia, Son padre, de sabiduría, padre, son de y- sabiduría. Y cuando uno tiene muchos años, lo que tiene que dar es gracias a Dios de vivir y de estar. Pero mira, hoy es muy difícil encontrar una empresa que no tenga un proyecto social. Hoy todos quieren hacer algo por los demás, o tienen una fundación o ayudan a una fundación. Es decir, el rey actual, Felipe, cuando era príncipe, yo le oí un montón de veces decir que empieza a ser una cultura ya que las empresas empiecen a tener ese tipo de responsabilidad social, y es verdad, es decir, en cualquier empresa, es decir, o a sus trabajadores o a otra gente, es decir, intentan hacer una fundación o algo, y no por lavar la cara, yo creo que porque creemos que los que tienen mucho, los que tenemos algo, los que tengamos mucho, tenemos que repartir con los demás, y sobre todo cuando eres mayor. Yo encuentro a tanta gente que dice, a mí Dios, la suerte, no sé, me ha dado tanto que quiero dar algo. Es decir, primero porque que es verdad que no llevamos nada al otro mundo, Eso sí que es verdad. No llevamos lo bueno que hayamos hecho aquí, pero es verdad que las empresas empiezan a ser sociales y lo hacen bien, y aquellas que no lo son pues van a la ruina. José Luis. La crisis, padre, que hubo, que hay, es decir, afecta nuestra capacidad de ayudar a los demás, ¿no? ¿Crees que nos afecta? Es decir, Sí, nos el afecta, egoísmo este que nos entra... pero nos afecta en positivo, nos afecta en poder compartir lo que tenemos, nos afecta en que los padres, los abuelos, eso que tenían debajo del colchón, si tenían algo debajo del colchón, o esa casa o esa habitación trastero que tenían, lo arreglan enseguida para que puedan volver otra vez el hijo o el nieto. Ahí, la crisis, alguien lo ha dicho, si algo bueno ha traído, ha sido la solidaridad, ha sido la generosidad de la gente, ¿no? ¿Y los niños, padre? Es decir, háblenos por favor de un programa que a mí me llega, es decir, yo tengo hijas, es decir, llenar las mochilas de ilusión. Estamos a tiempo todavía de poder colaborar. Estamos a tiempo de poder colaborar, y sobre todo, es decir, lo triste que es que todavía en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, es decir, en donde tenemos muchas cosas sociales, cuando vienes de otros países, nosotros Mensajeros de la Paz que estamos en distintos países, cuando llegas aquí, es verdad que esto, aunque no es la maravilla, pero hay seguridad social, hay sanidad, todavía nadie se muere de hambre, muchos pasan hambre, pero nadie se muere de hambre. Pero es verdad que no sé por qué el material escolar no debía ser gratuito, igual que es gratuito el poder ir al colegio, o es gratuito que cuando uno le hacen de senador o de diputado le dan de material escolar una tablet o algo así, ¿no? Pues a los niños les debían también, a todos, no solo a unos, a todos. Se compran muchos libros con las tablets de los diputados, de los senadores y de los presidentes de diputaciones provinciales. Sí, Tomen nota. Yo creo que eso es demagogia que uno lleva dentro de sí, pero a mí me hubiera dado gusto, y no sé si todavía llegaré a tiempo, porque no sé si va a haber terceras o quintas elecciones, a poner un cesto allí en la puerta del Senado y de las Cortes, para si alguno quiere dejar la tablet allí. Que algunos se agarra a ello como si le fuese la vida. Buena idea, Bueno, buena idea. Ya que has abierto este melón, voy a hacer una confesión al padre Ángel. Padre, yo tengo un vicio, y es que vi el debate de investidura. Lo puse y vi el debate de investidura, y qué sorpresa, veo en televisión y le veo a usted. Y le veo a usted ahí como invitado en el Congreso. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué le puede decir el padre Ángel para que de una vez por todas nuestros políticos se pongan de acuerdo para que saquemos adelante este país y haya un gobierno? Bueno, democracia también es ponerse no de acuerdo, ¿eh? No decir sí igual a todo. Quiero decir que también es decir, esto de que haya que decir sí igual a todo, no. Es decir, a veces a mí me han hecho hacer sí igual a todo y a veces te molesta. No, yo estaba en el Congreso y alguien me dijo que se iba allí a rezar, es verdad. Es verdad que iba a rezar, porque a veces son unos tostones que te dan de eso, y mientras tanto aprovechas o bien para estar con el móvil o para rezar, pero y a los políticos les tenemos que querer y les tenemos que bendecir, les tenemos que decir Mira que nos cuesta, padre, ¿eh? No, les tenemos que decir que lo hagan bien, y también les tenemos que decir que se vayan a casa algunos. Es decir, De buena fe, pero que se vayan. pero a mí me ilusionó cuando uno de la prensa dijo, y el padre Ángel estaba allí para bendecir a los políticos. Pues estoy para bendecir, no para maldecirles, que hay algunos que les maldicen, ¿no? Pero no les puede decir usted algo ahora que está cercano a ellos para que se pongan de acuerdo, de verdad. Pues yo les diría que
que entre tantos españoles no hay que pensar solo en los que son políticos, los que tienen un escaño, que puede haber gente fuera, alguien decía, un empresario, alguien de estos que pudiera ser presidente del gobierno y que nos gobierne, pero no hay que ser pesimistas, es decir, esto funciona y seguirá funcionando, no por los políticos, sino por la sociedad y por los que estamos ahí, pero es verdad que a veces estamos demasiado pesimistas y creyendo que ellos son los únicos que nos pueden gobernar. No es verdad, nos tenemos que gobernar entre todos. Sí, padre, pero el día de Navidad yo no voy a votar, que el día de Navidad es un día de la familia, y lo sabe usted. Ya, pero a lo mejor es la ocasión para poder verse. Hay algunos que no pueden ir a casa. ¡En las urnas! Dices, comemos el turrón aquí Sí, en las urnas. lo que nos faltaba, padre. Yo no sé, yo no digo nada, yo no voy a decir nada mejor. No. Ángel. No, José Luis. No, es decir, ¿qué se le puede decir a las empresas para que sean aún más solidarias, padre? Que crean sobre todo en el ser humano, es decir, que sean compasivos, misericordiosos, es decir, estamos en año de la misericordia, que sepan, es decir, que a veces mientras algunos podemos tomar 3 veces la comida al día o tomar un café, hay algunos que no lo pueden tomar y que ellos pueden eso resolver, pero a las empresas hay que decirles que su fin principal es ganar dinero, pero crear puestos de trabajo. Yo creo que a las empresas les tendríamos que dar un premio, sino un premio cada vez que crean un puesto de trabajo, porque es la dignidad, es decir, el hombre que tiene un puesto de trabajo es lo más digno que puede ser, es decir, nosotros que estamos hoy aquí, es saber que puedes, que de lo que trabajas puedes vivir y no tienes que vivir a veces desde la compasión. Esto es una bendición de Dios, ¿no? Pues señores y señoras empresarias que nos están escuchando, es decir, pues sean solidarios, de verdad, lo tienen fácil, www.mensajerosdelapaz.org. Por ejemplo. Fácil, sencillísimo. Y si no, nos tienen aquí y ponemos nosotros en contacto le redirigimos. sin ningún problema. Nosotros le redirigimos. Pero también pueden venir a la iglesia San Antón. Eso es. Claro, padre. Que vaya la que ha liado en la iglesia, padre. Vamos a hablar un poco de lo que hay en la iglesia, a raíz de esta pregunta. Yo tenía una pregunta. A ver, el mundo ya ha cambiado, como ha dicho usted. Ahora es totalmente distinto y nos comunicamos de manera diferente, sobre todo a nivel tecnológico, las redes sociales, lo ha cambiado todo. ¿Cómo influye esto en la solidaridad, padre? ¿Cómo cambia esto para ser solidario? Para bien, es decir, sobre todo los países subdesarrollados que no veían el mundo lo pueden ver, que no podían leer, que no podían, es decir, yo creo que el mayor beneficio ha llegado a nosotros. Tenemos casas, por ejemplo, los niños esclavos en Benín, en África o en la India, casas en donde de verdad, es decir, gracias a los medios a las redes sociales pueden estar más en el día, es decir, no son ya unos trabucos que parece que no tenía nada. Yo creo que sobre todo que tenemos que hacerlas que sean más económicas y puedan llegar al bolso de todos. Pero hoy un niño en África puede estudiar español o francés solamente con un teléfono o con internet o con la wifi, que debía ser obligatorio que todos tuvieran wifi en todos los lugares, ¿no? ¿Y en la iglesia de San Antón cómo lo hace usted? Sí, ¿cómo ha ayudado la tecnología a acercar la iglesia? La iglesia de San Antón es una iglesia con sentido común, no es ninguna cosa del otro mundo, es una iglesia con las puertas abiertas, como son la mayor parte de las tiendas o de los negocios que la gente tiene, que abre las puertas. Es una iglesia en la que, como creemos en el negocio de querer a la gente, está abierta las 24 horas del día, de tal forma que puedan ir a las 2 de la mañana o a las 4 de la tarde. Una iglesia en donde puedan entrar los unos y los otros, sobre todo los otros, los que no podían entrar, los que no estaban bautizados o los que estaban casados y separados. Es una iglesia en donde pueda haber, y hay wifi para que la gente, si está allí y el cura es un tostón, por lo menos pueda ver o puedan ver de eso. Una iglesia donde hay servicios para poder ir a mear. Pensar que hay mucha gente nuestra que en las calles tienen que mear en la calle porque no tienen esos 5 euros para poder pedir un café e ir a mear al bar donde está. Es una iglesia en donde sobre todo la gente va a sentarse o a dormir porque a veces no tienen donde dormir. En los bancos sí, están acolchados para poder tumbarse. O una iglesia donde se puede rezar, donde hay una música continua, fina, de gregoriana o suave, en donde la gente que entra dice que hay paz. Una iglesia sobre todo donde tenemos los tesoros de la iglesia, que tenemos a todos los mendigos, a todos los sin techo, a toda la gente. Y una iglesia donde se te rompe el corazón, porque en vez de un confesionario como este que me habéis querido hacer, hay unas mesas camillas en donde los curas, en vez de confesar en confesionario, confiesan en la mesa camilla, sobre todo escuchamos.
y a veces lloramos con la gente que va allí. Es una iglesia en la que yo estoy feliz porque desde niño había soñado poder tener una iglesia abierta las 24 horas en el centro de Madrid, además en un lugar caliente como es la zona de Chueca, donde está toda la gente de IN y de ON y de todos esos otros también, todos los otros, ¿no? El Papa Francisco le animó a hacerlo así, ¿verdad? Sí, el Papa Francisco, tenemos un gran letrero en el altar grandón diciendo que el Papa Francisco dice abrir las puertas de las iglesias. Y dice, me da mucha pena cuando veo horarios en las puertas de las iglesias, como si fueran unas oficinas. Este Papa Francisco ha dicho que tenemos que abrir las puertas de las iglesias y que los tesoros de la iglesia son los pobres. Si vosotros vais allí a esta iglesia de San Antón, que está en la calle Hortaleza 63, veréis allí colas y colas de gente para poder comer un bocadillo o tomar un café. Y a uno se le desgarra el corazón pensar que a veces algunos pues nos critican porque ensucian la calle. Mira, los pobres estorban, los pobres huelen mal, los pobres ensucian las calles, pero ensucian porque no tienen un váter o una cadena que tirar de la cadena, es decir, que les dejen entrar en la casa, ¿no? No se puede criticar lo que uno no aporta para ayudar. ¿Qué pasa? ¿Se nos ha ido el tiempo? Se nos ha ido el Ángel? tiempo, ¿Estás que yo poniendo estaría con el Padre cara? Ángel aquí. De hecho, yo le quiero dar las gracias, Padre. No le voy a absolver, porque aunque esto sea como- no me atrevo a eso, pero sí. ¿Qué penitencia me vas a hacer? Volver. Esa va a ser la penitencia. Le voy a decir una penitencia, sí, mire, se lo voy a decir, me voy a atrever, ¿vale? Que siga usted así, que siga haciendo estas cosas, porque repercute en todos y ayuda a los demás. Y yo solamente me atrevo a decir, como yo me llamo como usted, también Ángel, que vaya Somos ángeles. efectivamente, que vaya usted con Dios. Nada más que le deseo esto, que vaya usted con Dios. Padre Y Ángel, con los hombres. También, de vez en 100 cuando. años más, por lo menos. 100 años más, ¿sí? Bueno, iremos pidiendo de 3 en 3. Gracias, padre. Padre, Siga muchas usted así. Me hace sentir orgulloso de ser madrileño y de tenerle aquí. Insisto, siga peleando, que vale la pena. Siempre vale la pena. Muchas gracias y que Dios os bendiga y yo os perdono en nombre de todos los pecados. Gracias. A vosotros y a quienes nos oyen. Gracias, hasta Gracias, pronto. Padre, chao.